en Sevilla, Valle del Cauca. Es uno de los directores de mayor trayectoria del país. Es uno de los directores de mayor trayectoria del país que luego de 8 años estrena su nueva película, El Soborno del Cielo. El maestro estudió bachillerato en el Colegio General Santander de Sevilla, después de hacer la primaria en el Colegio Uribe y el Instituto San Luis, y una parte de la secundaria en De Obras Gracias en Pereira. Bueno, pero pues es mejor como escuchar un poco al maestro. Entonces, cuéntanos, maestro Lisandro Duque, ¿dónde inicia tu carrera? Mi carrera como cineasta se inicia con precisión en Bogotá, con productos tangibles, con una pasión concreta, con proyectos específicos que tienen título, pero yo pensaría que ya se estaba incubando el cineasta que hay en mí, el cinéfilo que hay en mí, desde que yo cursaba mi bachillerato en Sevilla. En Sevilla habían en los comienzos de los 60 y finales de los 50 había dos salas de cine que eran el Teatro Real y el Teatro Alcázar. El Teatro Alcázar exhibía cine mexicano con exclusividad, películas de Cantinflas, de Charros, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar, de Antonio Badú. Era la época de las grandes divas del cine mexicano, como Libertad Lamarque, Ana Berta Lepe, y todas estas, Arturo de Córdoba también, estas luminarias de ese momento que significaban la pasión para los públicos latinoamericanos que iban a cine con, con el regocijo de que no tenían que leer subtítulos, sino que era un vínculo directo con el español hablado en las películas. El otro teatro era el Teatro Real y se especializaba en cine americano. También me tocó en suerte una época de grandes maestros del cine americano, como John Huston, como John Ford en sus películas de vaqueros, eh, como eh, todas estas luminarias del momento del cine americano, los galanes tipo Gary Cooper, Paul Lancaster, Alan Ladd, eh, y mujeres que se convirtieron en las divas y novias, primeras novias espirituales y platónicas de esa generación, de ese momento, como Grace Kelly, quien después sería Grace de Mónaco. La perdimos desde su última película hecha con Hitchcock, que fue Desapareció una dama. Mm, eh, Divas como Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Gene Simmons, Ava Gardner, etcétera. Digamos que esos fueron los primeros entusiasmos que esa generación tuvo con el llamado séptimo arte. Y yo, aparte de que era un fanático como toda la muchachada del momento, por ir al cine infantil de los sábados y los domingos, que habían matinales con dos películas, ¿no? Vivíamos al día en lo que tiene que ver con cine americano y con cine mexicano. Yo creo que eso nos dio a esa generación una formación muy apasionada, nos creó una convicción a favor del cine que indudablemente era el espectáculo por excelencia de la época. Una sala de cine en ese momento, como estas dos que estoy
recordando el Teatro Real y el Teatro Alcázar. Si la película empezaba a las 10 de la mañana, los matinales, las películas, perdón, porque eran dobles, desde las 9 estaba abarrotada de jóvenes el lobby de entrada y parte de la calle en donde estaba el cine. Allí hacíamos intercambios de figuritas de los caramelos Goliat, de los caramelos de futbolistas, de las láminas que se estilaban por ese momento, lo que ahora es el álbum Panini. Eso ya existía desde entonces con figuras, con fotografías de los jugadores de fútbol en los equipos colombianos. Pero también hacíamos intercambio de historietas, nos encantábamos con las golosinas que se expendían en la parte de afuera, helados, chupetas, esquimales, empanadas, en fin. Era una fiesta a la que se llegaba con anticipación para departir primero y después, a la hora de apagarse las luces, nos metíamos todos entusiasmados y ruidosos y nos quedábamos en silencio apenas se apagaban las luces para iniciar la proyección de las películas. A la 1 o 2 de la tarde salíamos remedando el caminado de los héroes del oeste, ¿no? Pero también había una corriente de niños, de jóvenes, por ese momento, que posiblemente nos entusiasmábamos más con los indígenas americanos que hacían la guerra y propiciaban los enfrentamientos con los vaqueros y el ejército confederado de los Estados Unidos. Había una atracción, una simpatía instintiva por esos personajes que representaban, digamos, los pobladores aborígenes de Estados Unidos y a los que esa conquista del oeste eliminó en alto grado, como lo sabemos todos, reduciéndolos a los sobrevivientes a unas figuras que se llamaban las reservas indígenas, que es como ocurre hoy en día. De modo que yo creo que desde ahí empezó esa pasión por el cine. En mi caso, alguna vez hablando con un primo mío que era muy buen mozo, era muy atractivo, tenía mucho encanto para las mujeres. Me acuerdo que me dijo, yo cuando sea grande quiero ser actor de cine. En mi caso, no fue esa la tentación, sino que yo desde muy comienzo, intuyendo mis limitaciones para ser un galán, quería dirigir, escribir historias, pero en ese momento, comienzos de los años 60, etcétera, todavía muy precoz, eso como un sueño a cumplir. Pero fue algo que en el 69, 70, ya cuando estaba en Bogotá estudiando antropología en la Universidad Nacional, eso se volvió un hecho posible, un sueño no tan extravagante. Y empecé ahí a través de un cineclub que yo dirigía en Ciencias Humanas, que se llamaba el Cineclub 8. Empecé a pasar las películas de mi predilección. Yo las alquilaba en una empresa de películas de 16 milímetros que se llamaba Bello Films, que además me alquilaba proyector. Y yo llegaba todos los martes o miércoles, que era el cineclub, proyector, saltaba la película y
el aula Camilo Torres del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional estaba abarrotada. Hacía unas cuartillas que las imprimía en mimeógrafo y repartía elementos críticos, referencias sobre la ficha técnica, la ficha narrativa, etcétera, de cada película, y porque eran tiempos de pasión, debate. Al final de la película tenemos un debate sobre el sentido de la película que habíamos acabado de exhibir. Bueno, muchas gracias, maestro, por ese panorama tan amplio de cómo son los inicios y cuáles fueron esas influencias, sobre todo. Hablando de eso, cuéntenos cómo nace entonces sus primeras películas. En el año 1973 se promulgó por parte del gobierno de Misael Pastrana Borrero un decreto que se llama el decreto del sobreprecio, que obligaba a las salas de cine en todo el país que exhibían películas internacionales a proyectar un cortometraje hecho en Colombia antes de la película internacional. Y como aquí prácticamente directores de cine, aquí en Colombia, sí mucho, y me acuerdo de sus nombres, habían unos 5 directores que hacían muy poco además, porque aquí no había una gran producción de películas, ni habían laboratorios, etcétera, que eran Pacho Norden, que había estudiado en París, Julio Luzardo, que había estudiado en Los Ángeles, Luis Alfredo Sánchez, que había estudiado en Moscú, Jorge Pinto, que había estudiado en París, Guillermo Angulo, que había estudiado en Cinecittà, en Italia. Esos eran los directores de cine de ese momento. Pero se abrió un mercado repentino de unos 70 cortometrajes por año, películas de 10, 12 minutos, para exhibirse en las salas. Y esos 5 directores no daban abasto, no podían producir tanto en un año, así que empezaron a surgir productores, inversionistas interesados en la producción de películas y empezaron a reclutar directores hasta debajo de las piedras. Montaron una cacería de todo aquel que de pronto pudiera hacer una película, un documental o una pequeña ficción de 10 minutos, y ahí esa redada cayó. Ahí caí yo. ¿Por qué? Porque la gente veía ser yo columnista de cine del Espectador a través de una columna que se llamaba Pantalla Mayor. Yo sabía de cine por ser crítico y cineclubista. Entonces me llamaron y yo les cogí la caña y casi y me lancé a la aventura de hacer mi primer cortometraje, que se llamó Favor Correrse Atrás, un documental muy divertido, muy amateur además, porque era mi primera incursión como guionista y director. Y esa película, ese cortometraje, gustó mucho a la gente. Y tuve la fortuna de que ganara el Festival de Cortometrajes de Cartagena. Cuando yo leí en la prensa que Favor Correrse Atrás había ganado la Catalina de Oro del Festival de Cine de Cartagena, yo me pegué una entusiasmada. Yo me acuerdo que estaba en la antesala de un oftalmólogo y vi el titular en la primera página del Tiempo de un paciente que estaba haciendo también turno
y que estaba sentado al frente. Entonces yo me puse a mirar eso y lo leí y salí disparado a comprar la prensa. Y ahí corroboré lo que definitivamente no había sido una alucinación. Y después me fui muy confianzudo. No es que le haya cogido confianza al lenguaje, porque todavía sigo sin tenérsela, sino que me puse de confianzudo y supuse que podía hacer las películas y seguí, estudié mucho de manera autodidacta, yo leía mucho libro de cine, leía todas las críticas posibles que circulaban en Colombia, leía a los críticos de cine colombianos, empecé a adquirirle un sentido diferente al hecho de ser espectador de películas. Observaba mucho para aprender de los otros, de los directores, etcétera. Y ya me descaré y me aventé a aventura de escribir un guión de largometraje en el año 82 y filmé mi primera película de largometraje, El Escarabajo. Bueno, Bueno, como nadie habla. ¿no me escuchas? ¿No me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, ok. La película que van a escribir ustedes hoy, ahí en el municipio, un bello teatro, en ¿Me el que escuchas? estaría el Peso Fortuna. Es la penúltima película que se llama El Soborno del Cielo, que la firmé en el 2014, estrené en 2016. ¿Tú me escuchas, Lisandro? Te escucho perfectamente. Vale, es que no sé, aquí se había ido como el audio. Te estaba preguntando sobre cómo fue esa relación con Gabriel García Márquez. ¿Ya me están escuchando? Sí, sí. Bien. Cuando dejen de escucharme, me das una señal. Siempre te hemos escuchado, sino como que tú no me escuchabas a mí. Ah, Pero ya has dicho que se ha escuchado. bueno. A ver, mi vínculo con García Márquez inició en 86. Yo recuerdo que yo estaba en Cali, en la casa de una hermana, de mi hermana, eh, como a las 7 de la noche, y estábamos por salir a la premier en el Teatro Aristi de mi película Visa USA. Y en ese momento sonó el teléfono eh, y la suegra de mi hermana, doña Maruja, que estaba en la casa de ella en ese momento, contestó y me dijo como si fuera lo más natural del mundo, me dijo, Lisandro, te llama Gabo. Oh, yo supe que era alguien que me estaba tomando el pelo, pero apenas tomé el teléfono y escuché ese, ese back que se escucha, en ese momento se escuchaba de lo que era una llamada internacional y que sí era de afuera del país, que me llamaban. Y apenas escuché su voz, me dijo, Lisandro, te habla Gabo, distinguí su voz, la conocía bastante por las entrevistas que él había dado y por supuesto me entusiasmé mucho. Y me llamaba para decirme que, que acababa de ver
la película mía Visa USA en Ciudad de México, en su casa, con varios directores de cine mexicanos, amigos de él, que también estaba presente ahí Álvaro Mutis, y me dijo, y nos gustó mucho a todos, todos aplaudimos, y yo pues me sentí, me ruboricé, me puse nervioso, y pues, maestro, para mí es un enorme honor que usted me diga eso. Justamente hoy estoy esperando para salir a la premier, que es 8 de la noche, de Visa USA en el Teatro Aristi, ya que eso está lleno de público ya en este momento. Y me dijo, diles con toda confianza, puedes usar mi nombre, que acabas de hablar conmigo porque te llamé para felicitarte por la película que ellos iban a disfrutar. Bueno, Lisandro, he notado que tu cine es también basado como mucho en provincia o en el pueblo colombiano. Cuéntanos de dónde nace esa inspiración y por qué esas ganas de relatar como desde lo micro. Mira, qué buena pregunta. Yo soy muy amigo de un escritor colombiano que está en este momento atravesando una racha de éxitos y de reconocimientos muy importantes en la literatura, que es Tomás González. Y yo me acuerdo que yo estuve alojado en la casa de él un tiempo. Y cuando yo me levantaba a las 8 de la mañana, eh, ya Tomás llevaba 3 horas sentado en la máquina de escribir, todavía no había computadores, eh, escribiendo. Y yo le decía, una vez le dije, ¿qué hubo, Tomás? ¿Por dónde vas en tu historia? Y me dijo, todavía estoy en Envigado. Él es envigadeño, él es sobrino de Fernando González, el célebre filósofo. Eh, entonces, no es casual que la totalidad de mis películas indaguen mucho y se recreen en el anecdotario de pequeños municipios. Todos esos pequeños municipios de los lugares donde yo he filmado, esa película que van a ver hoy la filmé en Honda, Alema, donde filmé Los Niños Invisibles, Finlandia, donde hice Milagro en Roma, y Sevilla, donde hice 2 películas, El Escarabajo y Visa USA. Todas esas son anécdotas que yo viví, de las que fui testigo o que me fueron contadas por sevillanos y tuvieron ocurrencia en Sevilla. De modo que si algún huésped en mi casa estuviera en este momento y me dijera, a propósito de que yo estuviera escribiendo algo para cine, y me dijera, ¿qué hubo, Lisandro? ¿Por dónde vas? Yo le diría, todavía estoy en Sevilla. Y yo creo que a mí me seduce mucho la narrativa lugareña, los pequeños lugares. Y como tú lo denominaste, ¿cómo fue? Contarlo micro. Lo de contar lo micro. Yo nunca he hecho películas sobre acontecimientos épicos, nunca. Siempre he contado historias menudas, cotidianas, que están muy permeadas por el habla local, por las hablas locales, y la mayoría de las historias que yo he contado en cine han sido inspiradas o han tenido ocurrencias o forma parte de la tradición oral del pueblo mío de Sevilla. Pero además, otra cosa que diría, ¿no? En todas mis películas, quizás a excepción de una sola, hay cementerios, hay iglesias, hay obviamente muertos,
y hay curas, ¿no? Y ese es un mundillo, un universo muy, muy municipal, porque en una gran ciudad como Bogotá, aunque hay muchas iglesias, aunque hay mucho sacerdote católico, aunque hay muchos cementerios, uno aquí pocas veces mira esos lugares o esos personajes como unos referentes que tienen mucho que ver con la biografía personal de uno mismo. En cambio, en los pueblos, el cementerio es todo un programa. Los velorios son todo un programa. Los muertos son los personajes más importantes en los pueblos, sobre todo el día del entierro, el día de la misa, de las exequias, etcétera. Bueno, sí nos parece muy importante tu cine porque precisamente pues Buga es un municipio pequeño y hay nuevos cineastas tratando de contar pues esas historias. ¿Qué consejo les darías a esos nuevos cineastas que están resurgiendo en la provincia? Pues mira, justamente si me fuera dado hablar y recomendarles algo, eh, diría lo que le contestó el gran director húngaro István Jabó a un estudiante que en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, entidad que yo dirigí durante año y medio, ¿no? István Jabó dictó una conferencia ahí. Él es una de grandes películas, quizás en Colombia solo se conozca Mephisto, que es una película importante de hace unos 20 años. Eh, un estudiante se levantó y le preguntó, maestro, ¿usted qué me recomienda para hacer una película? Para dedicarme al cine. E Iván Sabor le eh, dijo, cuenta primero la historia de tu pueblo, cuenta lo tuyo, lo de tu familia, lo de tu infancia. Y eso sin ser una instrucción, una instrucción es muy rígido. Yo creo que es un punto de partida para cualquier artista sensible que quiera desarrollar una narración, sea en literatura o en cine o en teatro, en cualquiera de las artes que constituyen, digamos, el espectro de la estética. Bueno, maestro, muchísimas gracias por sacar el espacio. Queremos compartir un video que hemos realizado. Por aquí está el realizador Camilo Giraldo, un sevillano, el cual le manda muchos saludos. Entonces vamos a compartir en este momento con el público y con tu pantalla el video en homenaje al maestro Lisandro Duque Naranjo. Ah, muy gentiles. Voy a Y ver. bueno, un fuerte aplauso para el maestro. Muchas gracias. Muy amable al público presente. Bueno, con ustedes el video de homenaje para el maestro Lisandro Duque, a cargo de Camilo Giraldo, también sevillano, de un joven cineasta.
Maestro, ¿estás viendo la película? Estoy viendo, sí. Un tocadiscos suena en Casablanca. Se enciende la pantalla del Alcázar, más tarde la del Real. Un milagro ocurre en Roma. ¿Milagro? Milagro que en un pueblito enclavado en las montañas de Colombia, entre cafetales y neblina, quepan Marruecos, España y hasta Italia. Esas cosas solo pasan en las películas. Esas cosas solo pasan en Colombia. Lisandro, el travieso muchacho que devoraba cine en los 2 únicos teatros de su pueblo, recorrerá el mundo exhibiendo sus propias películas. Escribirá sobre cine en los periódicos más prestigiosos del país. Ganará premios en festivales. Será el favorito del Nobel de Literatura para llevar a la pantalla sus historias. Fundará escuelas y dirigirá instituciones de cine y televisión. Desafiará la selva para filmar una vorágine y hasta le pondrá reglas al fuego. Lisandro Duque es un hacedor de milagros. ¿Milagro? Conseguir una visa. Milagro que los niños se hagan invisibles. Milagro, aunque haya que sobornar al cielo. Milagro que el arte sobreviva en medio del conflicto. Milagro, hacer cine en Colombia. Lisandro Duque, el milagro de Sevilla. Bueno, un fuerte aplauso para el maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por este espacio y es un honor rendirle el homenaje el día de hoy en los 13 años del Festival Bugatti. Claro que sí, me encanta mucho y saludo al público que está presente y les agradezco mucho la concurrencia y los aplausos. Bueno, entonces, como última invitación a la película. Claro que sí. Si empieza a las 8:15 y dura 1:40, dura 100 minutos. Quiere decir que 8:15, 9:15, en fin, ya estaré pendiente. Hola, llegamos. Aquí estoy. Súper bueno, ya se terminó la película. La gente le gusta muchísimo. Vamos a bajar para ver si hay preguntas. ¿Cómo reaccionó el público? Súper, se divirtieron mucho, aplaudían, se reían. Se acabaron pues como de ir siempre algunos, pero la mayoría se quedó hasta el final, o sea, estuvo muy acogida. Ah, bueno. Me agrada mucho. Entonces aquí estoy disponible, su merced. En la vida real, estimado maestro, quedo yo con la duda. En la vida real, ¿qué sucedió con el cura después de eso? ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿La gente volvió, lo trasladaron, se murió de diarrea? ¿Qué sucedió con él? Ese cura, ese párroco, que por lo demás era de Buga, ¿no? Era de apellido Navia. No recuerdo su segundo apellido ni su nombre. Después de ese episodio, que me permitiré aclarar qué es cierto y qué es ficción, ¿no? Después de ese episodio de irritación pública de un sector ciudadano contra esa exigencia de retirar los restos del suicida del cementerio, algo que nunca se hizo, algo que esa familia nunca obedeció. Después de eso,
seguramente se volvió muy tirante. Digo que seguramente porque yo no era habitual, yo no iba a misa, en fin, pero yo sí tuve cierto nivel de liderazgo con otros amigos a propósito de la familia del suicida, ¿no? Ese episodio creó mucha tensión entre la feligresía laica y el párroco, y yo creo que eso logró trascender a nivel departamental, a nivel del obispo, de la diócesis, digamos, que era una diócesis en Buga, la diócesis de Sevilla quedaba en Buga y creo que todavía, y era obispo Monseñor Jesús Antonio Castro Becerra, ¿no? Era obispo de la diócesis de Buga. Yo creo que él de una manera inteligente hizo una lectura de la pérdida, digamos, de convocatoria de la iglesia en ese episodio y de la sucesiva, de la posterior pérdida de prestigio de la parroquia frente a un sector ciudadano y decidieron sacar al párroco por la puerta de atrás. Ese párroco, un buen día, y cuando la gente ya estaba fría frente a ese problema y ya todo el mundo se había quedado tranquilo y el suicida estaba tranquilo en su mausoleo, como al mes y medio, hubo un nombramiento de párroco nuevo. Yo creo que esa es una astucia muy recurrente del poder, el esperar, el no ceder a la presión de sectores ciudadanos, porque tampoco era que hubiera consenso en el municipio. Era un sector medianamente radical de la población que por lo demás ni siquiera iba a misa, ¿no? El obispo seguramente escuchó conjeturas sobre la pérdida de poder espiritual de la iglesia frente a un sector de feligreses y lo sacaron cuando el problema se enfrió, ¿no? Cuando todo se fue refrigerando, incluida la memoria, taque, lo sacaron y un buen día hubo un párroco nuevo. Que no entró tampoco haciendo mucho ruido. Se demoró como 10 o 15 días para exteriorizar su condición de recién llegado como párroco, como sacerdote, digamos, principal del pueblo, ¿no? Ahora, eso todo, tal y como se cuenta en la película, ocurrió la recolección de nombres de otros suicidas anteriores que habían sido sepultados católicamente, porque había habido un párroco anterior que era muy condescendiente, le buscaba los atenuantes a todos los muchachos que se suicidaban, porque el suicidio es más que todo un fenómeno juvenil, posadolescente, ¿no? Y en Sevilla había muchos suicidas, pero el padre Buenaventura, que era de Palmira, pero que estuvo en la parroquia de Sevilla muchos años y era el director espiritual de toda la feligresía católica. Intervenía en muchos asuntos y todo, pero frente a temas como el suicidio, siempre nunca vetó el cementerio, ni nunca vetó los servicios religiosos a ningún suicida, porque era consciente de que eso afectaba a la familia del suicida, que era muy católica. Sin embargo, debo contar algo que creo que es importante, ¿no? Pero lo que quiero antes de contar eso es decir que no es que el pueblo se haya rebelado y haya dejado de ir a misa.
que el padre Navia, el párroco Navia, nunca se atrevió además a declarar la parroquia en entredicho. Eso fue como una amenaza que él hizo si no se retiraban los restos, pero como los restos seguían y seguían ahí y nunca hubo una solución de fuerza, ¿no? El ejército que estaba en el batallón Voltígeros, que estaba acantonado ahí en Sevilla, no se metió más en ese tema. Había hecho su irrupción en el cementerio, pero cayó en cuenta por el discurso que le echó un tío del suicida, un discurso público ahí frente a todos los que concurrieron al entierro, ¿no? Pues el militar quedó convencido, era un oficial, y dijo, no, pues sí, es cierto, ustedes tienen toda la razón, y se fue. Y el ejército nunca más volvió a meterse en ese tema. Lo que quiero significar es que de todas maneras nunca hubo ni entredicho. O sea, la iglesia no dejó nunca de administrar sacramentos, pero la amenaza del párroco sobre la declaratoria de ese entredicho siguió mortificando a la gente y todos temían que de cumplirse esa amenaza seguramente se iban a quedar sin sacramentos. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Y en todo caso nunca hubo que reabrir la iglesia, ni nunca hubo un episodio de rebelión manifiesta como la película lo muestra. Eso no está más que en mi propia alucinación. Es una licencia de ficción que yo me permito tomar en esta película. Pero el problema existió y fue intenso. Yo delaté a 2 suicidas de mi familia y me metí en problemas con mi propia familia. ¿Y usted por qué se fue a delatar que fulanito y nuestro sobrino tal y tal se había suicidado, si eso lo habíamos mantenido en secreto, o negaban que hubiera ocurrido eso, ¿no? Porque frente al suicidio, creo que todavía, pero sobre todo en los pueblos, hay una actitud vergonzante de la familia. Se considera un acto tan que demerita la condición familiar. Se pensaba así en esa época, ¿no? Es como hoy en día ocurre con ciertos muertos por COVID, que la gente se las arregla para decir, no, se murió, tenía un trastorno, y COVID. No, COVID no. O sea, la gente tiene una cantidad de pudores frente a ciertos hechos que son pudores realmente inexplicables. La gente no asume esas circunstancias de una manera transparente, sino que es vergonzante. Pablo, como usted trató el tema, estoy oyendo muy mal. Hasta que no estoy escuchando bien. Ya. Sí, maestro, toca repetir la última frase, que por accidentes de la vida es como decía Pitágoras, tiene una justicia matemática, las cosas llegan en el momento exacto. Entonces, justamente para la persona que estaba más atormentada por el tema del suicidio, le cae en las manos un libro de Choram, no me acuerdo si era El asiago de Miurgo o sobre la inconveniencia de haber nacido, alguno de sus libros, que son muy parecidos, y me encuentro con la frase que definitivamente me arrancó el suicidio de la mente. Dice, no vale la pena
tratar de suicidarse. Siempre es demasiado tarde. Desde entonces comencé a vivir mi vida. Lo felicito porque es una manera muy sutil como usted ha tratado ese tema. Maestro, gracias. A ti, muchas gracias, y es una opinión que tomo muy en cuenta, muy calificada. Gracias a ti. Bueno, maestro Lisandro, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos que haya sido de su agrado y pues todas las personas aquí estuvieron muy a gusto esta noche. Le haremos llegar a su casa la placa conmemorativa y espero que le haya gustado también el videito que ya se lo compartimos. Muy bonito, lo acabo de ver en WhatsApp porque aquí no lo pude ver con sonido. Es muy bonito el video, muy bonito, y le agradezco mucho a mi paisano amigo, el que lo haya hecho. Muy gentil este paisano mío. Bueno, muchísimas gracias, que tenga una hermosa noche. Igualmente ustedes, y gracias por el homenaje que me han hecho. Muy gentiles. Apenas vi el video. Diga, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Muy bueno verlos. Gracias por haber concurrido. Claro, maestro, siempre estamos ahí para usted. Claro que Gracias sí, a usted. claro que sí, muy amables. Gracias a Ugarte. Y gracias a Andreina que nos trae estos regalos para la vida, maestro. Andrea es una activista cultural seria y muy competente, muy querida, Sí, muchacha, señor. muy inteligente. Maestro, una feliz noche. De pronto puede ser bueno que el maestro sepa. Yo estuve un tiempo en México en los años 70, cuando la famosa época de oro del cine mexicano. Sí. Incluso cuando estaba estudiando economía política, pues tuve la oportunidad de intentar hacer algunos guiones para televisión para Sergio Jovich. Y al final eso no se filmó, era una serie que se iba a filmar. Pero estaba en ese medio. Amigos míos estaban en el CUEC, yo visitaba mucho la Cinemateca de la UNAM, pues estudiaba en la UNAM. Y en una ocasión que estábamos hablando sobre cine, en aquella época usted sabe que no había cine en Colombia, apenas se estaban haciendo los primeros escarceos. Y recuerdo que cuando preguntó el director de la Cinemateca de la UNAM a un muchacho que estaba ya estudiando en el CUEC, le dice, oye, ¿qué directores hay en Colombia? Y él solamente se acordó de dos nombres. Uno que yo no he visto ninguna película suya, que es Mayolo, y el otro nombre fue usted. Ah, pues qué bueno. Años 70, Sergio Jovich, yo lo conocí, era, o es, espero que no haya muerto todavía, es un cineasta educado en la Unión Soviética, con una magnífica filmografía, y es componente de una generación muy brillante también, una irrupción fílmica muy importante que hubo en México en los años 70, ¿no? Donde está Ripstein, Jorge Fons, Oljovich, Gonzalo Martínez. A la triste. A la triste. También estaba el de Presagio. Hermosillo. No, Hermosillo sí, también. Él es de la ciudad, o sea, mi familia, de Aguascalientes. Claro que sí. Hermosillo murió, ¿sabes? Ah, no sabía. Sí, murió no sabía. Hermosillo y Alcoriza. Yo los conocí a todos ellos. Sí. Era una generación muy brillante y que aportó a la cinematografía latinoamericana un nuevo momento, un nuevo cine que tuvo sus efectos, sus repercusiones culturales muy importantes en el propio México y en América Latina. De modo que te agradezco mucho esa evocación que has hecho de ese grupo. Sí, el nombre suyo lo tenía en mente antes de conocer su primera película. Pues recuerdo, en aquella época yo estudiaba con el hijo de Gabriel Figueroa, ¿se acuerda del fotógrafo? Claro. Y con él vivíamos metidos en cine en todos los cineclubs de la UNAM. Y oiga, y definitivamente para cerrar esta conversación, muchísimas gracias por haberme permitido conocer esta gran película sobre el tema del suicidio, con tanto humor, con tanta ironía
y algunos de los mejores chistes que he llegado a oír en una película, realmente, en una película latinoamericana. Muy buenos. Muy amable. Eres muy gentil y eso me llena de orgullo lo que dices. Maestro, lo merece usted. Gracias, hombre. Muy gentil. Hasta luego. Hasta luego, que tenga muy linda noche. Muchas gracias. Okay. El viernes también tenemos película para que vuelva a las 7. Me dicen que uno consigue su programación en internet y ella también te puede dar. Chao, maestro. Muchas gracias. Chao. Eres una persona queridísima, guapísima y muy eficaz, muy eficaz. Bueno. Para la cultura vallecaucana y bugueña. Bueno, gracias. Chao. Que estés muy bien y muy gentil. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Vale.